candidato, la ronda de entrevistas el día de hoy. Para eso me acompaña el diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, también militante de Acción Democrática. Diferentes temas de interés ya para hablar el día de hoy, pero por supuesto, vamos a iniciar hablando de ese legado que dejó el Papa Francisco, no solamente en lo espiritual, no solamente en esa feligresía católica alrededor del mundo, sino también en materia social, en materia económica, rompiendo diferentes protocolos. Bienvenido acá. Muchísimo gusto, gracias. Bueno, creo que comenzando de atrás para adelante. El gran legado que nos deja dos santos. Una cosa importante destacar, que es que en su lecho de enfermo, en su primera recuperación, hospitalizado en cama, hay quienes dicen que le colocan una estampita de José Gregorio Hernández en su cama. Y ordena al cardenal Parolin que se autorice el decreto de la canonización de José Gregorio Hernández. En su segunda recuperación, todavía en el lecho, él recae y vuelve otra vez a recuperarse y ordena el decreto de canonización de la Madre Carmen Rendiles como santa. ¿Eso qué nos dice? Un reconocimiento a lo que los venezolanos habíamos venido haciendo. Nosotros tenemos 70 años, los venezolanos, reconociendo a José Gregorio Hernández en nuestras casas, en nuestros altares. Para nosotros ya José Gregorio Hernández era santo. Y luego la Madre Carmen Rendiles, muy merecido, una gran religiosa que merecido está. Eso nos da un orgullo de pensar a futuro, que probablemente en octubre los dos pendones se develen en el Vaticano, en San Pedro, en esa plaza, se desenrollen y aparezcan dos rostros de dos venezolanos santos. Eso es un gran legado que nos deja. Y habla también de ese amor, de esa proximidad que sentía el Papa por Venezuela, no solamente en general, bueno, por lo que serían los seguidores católicos, sino por toda la población venezolana. Está rodeado de gente que tiene que ver con Venezuela. Su eminencia, el cardenal Parolin, fue nuncio apostólico aquí, es el secretario de Estado. Pero es que además el segundo, Monseñor Parra, es venezolano. O sea, y además hay una feligresía muy importante, no solamente en Venezuela, que venera, respeta a José Gregorio Hernández y más reciente a la Madre Carmen Rendiles. Eso por un lado. Luego, la reconciliación y el entendimiento en Venezuela. Nosotros, desde el año 2017, que ha sido de los peores momentos que se ha vivido en Venezuela, el Santo Padre hizo esfuerzos porque hasta una delegación viniera para diálogo, acuerdo, entendimiento, porque había una serie de discusión, una fuerte enfrentamiento que no tiene sentido, porque aquí me orillo un poco a la derecha y me paro. ¿Por qué peleamos los venezolanos? Porque el Santo Padre ha hablado en público y en privado sobre el tema de la Franja de Gaza. Bueno, eso es un tema religioso entre israelita, palestino y territorio. ¿Por qué hay un problema? ¿Por qué ha hablado sobre el tema de Ucrania? Porque hay un problema severo de territorio, una cosa armada, por eso hay una pelea. ¿Por qué hay unas guerras en África? Porque son de tribus y este tipo de cosas. En Venezuela, ¿por qué peleamos? En Venezuela es que la oposición quiere el Estado Monagas y el gobierno quiere el Estado Lara. Tenemos un problema de territorio, tenemos un problema de religión. No, tenemos un problema étnico. No, o sea, no hay forma que tengamos una justificación cuando el cuerpo diplomático hace su análisis diario de los problemas en Venezuela, no entiende por qué es que estamos enfrentados. Pero en el año 2017 y en esos años siguientes, el enfrentamiento era muy severo con el gobierno y el gobierno con la oposición. Luego, su santidad le comenzó una preocupación distinta. Es que ya el problema no era con el gobierno, el problema era dentro de la oposición. ¿Qué fue lo más resaltante de ese encuentro con el Papa? ¿Qué lecciones o qué mensajes dejó para que hubiese reconciliación entre algunos sectores de oposición? Bueno, de ese entonces para acá, que algunos problemas se han reavivado en los últimos años, pero en ese momento, bueno, ¿qué les dejó? Qué bueno. Eso me lleva a reconocer algo. Y se lo comentaba a un periodista antes de entrar al aire, que este proceso se construyó con muchos sacrificios y con muchas agresiones.
aquí había una cosa que se llamó La Mesita, que dirigió Timoteo Zambrano acertadamente, y creo que lo hizo de manera magistral, llevando palo porque se hablaba de votar, se hablaba de que teníamos que entendernos. Y luego de eso se entendió, inclusive lo entendió también Bernabé Gutiérrez, que había que votar, que la vía era votar, porque quedarse en la casa, lo único que te lo agradece es el gobierno. Es una cosa que he dicho bastantes veces. Un gobierno que no tiene votos, lo que requiere es que usted no vote. Si usted, amigo televidente, está pensando en no votar, no vote. Pero si usted decidiera votar, ¿votaría por el gobierno? No votaría. Bueno, eso es lo que le agradece el gobierno. Entonces, cuando se hizo ese esfuerzo desde La Mesita hasta ahora, desde el año 2017, 18, 19 y siguiente, hemos ido construyendo el camino democrático. Y por eso llevamos muchísimo palo a lo largo del camino, en redes sociales anónimas de distintas maneras. Bueno, qué bueno que esos actores hoy regresan a la vida electoral, regresan sin luto, pero qué bueno que regresan y regresan a la vía electoral, que es lo único que hay. Ese enfrentamiento cambió de ser de la oposición con el gobierno a que ahora, como más recientemente lo había comentado su santidad y algunas personas vinculadas a él, que el problema era entre nosotros, en no ponernos de acuerdo. Y no ponernos de acuerdo, hay ejemplos. Estas elecciones es una. El gran ejemplo, yo creo que no pudimos aprender, es de Alberto Galíndez en Cogede. Alberto Galíndez logró poner que todas las oposiciones, las llamadas oposiciones, todas, que probablemente no nos hablamos entre sí, nos pusiéramos de acuerdo en torno a su candidatura y a su fórmula para el Parlamento, la Asamblea Nacional, y su fórmula al Consejo Legislativo. Por unanimidad, o sea, logramos que todos, el 100% de la oposición, logró Alberto Galíndez con diálogo, con entendimiento, mostrando una obra de gobierno, que se pusieron de acuerdo. Pero en el caso de Miranda, para ponerte un ejemplo, no tan lejos, 5 y 6 candidaturas. Ya vamos a hablar de esos detalles de entendimiento entre oposición y oposición con diferentes matices a la vuelta de la pausa, en entrevista a esta hora en el Estudio 1 de Globovisión con el diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa.